Sean bienvenidos a CHR Podcast. Cada episodio es una invitación a mirarnos por dentro, a reconocernos en las experiencias y a sanar desde la emoción. Porque hay canciones que guardan una historia y muchas veces esa historia también es la nuestra. Comenzamos. Te volví a ver y entendí que nunca sané. Que el tiempo pasa, pero no siempre cura la fe. Pregunté en silencio si aprendiste a ser feliz mientras yo seguía esperando algo que no volvió a mí. Hay amores que se van sin cerrar la herida y puertas donde el amor ya no llama, aunque siga la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Sergio y como ya saben, vengo a narrarles una historia que acierta con los acontecimientos descritos en la letra de una canción, hasta el punto de llegar a decir lo que todos alguna vez hemos dicho: esa es mi canción. Y al final rescatar las reflexiones más importantes de la historia. Primero que nada quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste la vez pasada que interpretaste la canción de la historia? ¿Quieres cantarte un pedacito de esto también? No, yo creo que no, porque estás para dolido. Si yo no estoy dolido, yo estoy al 100, a mí me vale madre. Ah, mira, qué curioso, sí, ¿no? Puede ser que sí tengas algo de razón, Tony, porque es una canción, pues ya tiene sus años, ya está, pero lo que me gusta de esta canción es que pueden pasar los años y en sí el contexto de la historia va a encajar en el contexto de ayer, en el de hoy y muy probablemente en el de mañana y en el de pasado mañana, porque es una canción que no tiene específicamente un contexto que tenga que ser especial, porque lo que le pasó a la pareja del día de hoy le puede pasar a todos. En realidad a todos nos ha pasado, así que yo creo que la historia va a estar bastante buena. ¿Quieres que ya comencemos de una vez? Sí, me parece que sí, esta vez sí va a ser sorpresa. A ver si todos al final logran adivinar de qué canción es, pero yo creo que ya con las últimas palabras tienen que dar sí o sí de qué canción se trata. Así es, mi buen amigo, qué bueno que estés de acuerdo, y si estás de acuerdo, entonces suéltame la canción de fondo para iniciar con la historia del día de hoy. Está bastante interesante. Ándale, ahí está bonito, me gusta. Bueno, queridos amigos, la historia del día de hoy se llama Donde el amor ya no llama. La vida tiene una manera cruel de acomodar los recuerdos. Los guarda en cajones que creemos cerrados, pero deja siempre una rendija por donde entra la luz cuando menos lo esperamos. Así comenzó todo para Ángel. Una tarde cualquiera, en una calle que no significaba nada hasta que lo significó todo. Caminaba sin prisa, con esa inercia cansada de quien ha aprendido a no esperar demasiado del día, cuando el mundo se le detuvo frente a los ojos. No fue un estruendo ni un anuncio solemne, fue apenas un cruce de miradas, un choque diminuto que, aún así, le desordenó la respiración y le quebró el equilibrio que había tardado años en construir. Ella estaba ahí, más delgada, más silenciosa, más lejos de lo que nunca estuvo cuando aún caminaban juntos. Brenda, porque algunos nombres no se olvidan, se enquistan. Avanzaba por la acera como si no cargara con la historia que a él se le vino encima de golpe. Ángel sintió que el tiempo, ese animal caprichoso, se plegaba sobre sí mismo y lo empujaba hacia atrás. Pensó que ya no dolería. Se había dicho tantas veces que era un capítulo cerrado, completamente cerrado. Una vida pasada, una fotografía guardada en un cajón sin llave. Y sin embargo, bastó verla para comprender que se había mentido con una constancia admirable. Ella también lo reconoció. No sonrió enseguida, dudó de hecho. Ese segundo de vacilación fue suficiente para que Ángel entendiera que no era el único al que le temblaron los cimientos. Se acercaron, como si ambos caminaran sobre un terreno recién agrietado.
No se abrazaron, no esta vez. No se tocaron. Hay reencuentros que no necesitan contacto físico para ser devastadores. Hola, dijo ella, con una voz que no era la misma, pero que seguía siendo inconfundible. Hola, respondió él, y en esa palabra se le escaparon todos los años de silencio. Hablaron de nada, de lo que se dice cuando no se sabe cómo decir lo importante. Comentaron el clima, la ciudad, el trabajo, el paso del tiempo, como si fuera un tercero incómodo que escuchaba desde un rincón. Ángel quería preguntarle si era feliz. Brenda quería saber si él había aprendido a vivir sin ella. Ninguno se atrevió. Las preguntas más honestas suelen quedarse atrapadas en la garganta por miedo a la respuesta. Ángel la miraba y sentía cómo se le desmoronaban las certezas. Había algo en ella que ya no le pertenecía, y eso dolía más que la ausencia. Porque la ausencia se aprende a tolerar, pero la evidencia de que alguien ha seguido viviendo sin uno es una herida distinta, más profunda, más humillante. Tengo que irme, dijo ella finalmente, con una prisa que parecía defensiva. Claro, contestó él, y ese claro fue una renuncia. Se despidieron sin promesas, sin reproches, sin confesiones. Un encuentro mínimo, casi insignificante para cualquiera que hubiera visto desde fuera, pero Ángel supo en cuanto ella se alejó que algo se había roto dentro de él, con una violencia indistinguible. La vio perderse entre la gente y tuvo la absurda sensación de que esta vez no habría segunda oportunidad, ni siquiera para el adiós que nunca se dieron. Desde ese día, el miedo comenzó a crecerle por dentro como una espuma espesa. No era un miedo nuevo, pero sí uno que había aprendido a esconder. Miedo a quedarse solo. Miedo a aceptar que nadie más había logrado llenar el espacio que Brenda dejó. Había conocido otras personas, había compartido risas, rutinas, pero siempre existía esa comparación injusta y constante. Nadie era ella. Nadie ocupaba ese lugar exacto donde alguna vez se sintió completo. Inevitablemente, Ángel empezó a revisitar el pasado con una crueldad casi meticulosa. Recordó las discusiones pequeñas que no supieron resolver, las palabras no dichas, los silencios que se fueron acumulando como polvo bajo la alfombra. Recordó la última vez que se dijeron adiós, convencidos de que era lo mejor para ambos. En ese entonces, creyó que el amor, aunque doliera, volvería a tocar su puerta con otro rostro. Pero los años pasaron y esa puerta permaneció cerrada, muy cerrada, oxidándose lentamente. Una noche, incapaz de dormir, se habló a sí mismo en voz alta, como si necesitara escucharse para creerlo. Tal vez no era amor, tal vez era costumbre, se dijo. Pero no se creyó, porque la costumbre no duele así. La costumbre no regresa años después para sacudirte el pecho con la fuerza de lo que nunca sanó. Brenda, por su parte, también cargaba su propio derrumbe. Aquella tarde la dejó inquieta, removiendo preguntas que había enterrado con cuidado. Se había construido una vida funcional aparentemente, y aparentemente estable, pero no necesariamente plena. Al reencontrarlo, comprendió que había heridas que no cicatrizan, solo aprenden a no sangrar en público. Se preguntó en silencio si él habría sido capaz de darle lo que la vida actual le negaba. Esa sensación de hogar que no siempre coincide con un lugar. Pasaron semanas sin volver a verse, pero ambos convivieron con la presencia del otro, como si se tratara de un fantasma obstinado. Ángel empezó a notar la soledad con más claridad. No la soledad de estar sin gente,
sino esa otra, la más peligrosa, la de no sentirse elegido por nadie. Entendió que había vivido esperando algo que no regresó, y que ese esperar lo había convertido en alguien cauteloso, casi resignado. Un día se atrevió a escribirle, no para reclamar, no para pedir explicaciones, sino para decirle lo que no dijo aquella tarde. El mensaje fue breve, pero honesto. Solo quería saber si estás bien, y sigo aprendiendo a estarlo. Brenda tardó en responder. Cuando lo hizo, no hubo declaraciones grandilocuentes, solo una verdad sencilla y devastadora. Estoy sobreviviendo. Supongo que eso también cuenta. No volvieron a verse, no porque no lo desearan, sino porque ambos comprendieron que hay encuentros que no se repiten sin causar un daño mayor. A veces el acto más valiente no es volver, sino aceptar que lo que fue no puede ser de nuevo, sin destruir lo poco que queda. Con el tiempo, Ángel empezó a entender que su miedo no era la soledad, sino a la idea de que el amor no regresará jamás. Aceptar eso fue el inicio de un cambio doloroso, pero necesario. Aprendió que algunas personas llegan para enseñarnos la profundidad del sentimiento, no para quedarse a vivir en él. Y aunque el recuerdo de Brenda siguió acompañándolo como una sombra discreta, dejó de dolerle. O al menos dejó de dolerle como antes, no porque el amor hubiera muerto, sino porque finalmente aceptó que no todo el amor está destinado a volver. Algunos solo existen para recordarnos que una vez fuimos capaces de sentirlo todo. Incluso cuando después a nuestra puerta el amor ya no volvió. ¡Ay! Miren, la canción en la que está basada esta historia, si con esa última frase no dieron de qué canción se trata, pues para muchos este es un clásico doloroso. Duele muchísimo, porque el simple hecho de decir a nuestra puerta el amor ya no volvió, lógicamente muchos ya saben de qué canción se trata. Por eso esa frase estaba al final. Así que vamos a iniciar con las reflexiones para tratar de desenvolver un poco de algunos puntos importantes que yo identifiqué. Creí que el recuerdo ya no dolía hasta que entendí que solo había aprendido a vivir sin tocarlo. Si tú has vivido alguna situación similar a la que nos cuenta nuestro amigo Ángel, yo creo que en algún momento deberías de preguntarte muy seriamente, ¿cuáles son esos recuerdos que estás evitando? Porque muy probablemente son los recuerdos que duelen, pero decides almacenarlos en un lugar muy profundo donde tú crees que ya no van a hacer daño y ¡zas! A veces solamente hace falta un pequeño detonante para que esos recuerdos vuelvan a salir a la luz y causen una infinidad de estragos. Yo quiero contarles, al menos en mi experiencia, porque yo sí en algún momento he pasado por esta situación. Créanme que cuando veía yo a esa persona frente a mí o estando cerca de mí, sentía yo como un calor, como si se me elevara la presión a un nivel catastrófico, que sentía que me ponía yo colorado toda la cara y era una ansiedad, una sensación de querer desaparecer porque esa persona significa demasiado para nosotros, o al menos los recuerdos que evoca el volver a verla hace que sienta que te quieres morir. La verdad, a mí me pasó. Es una situación tan difícil, pero es que los recuerdos están ahí y no puedes borrarlos. Son parte de tu vida, son parte de tu experiencia, pero a veces solo están ahí para hacer daño cuando se presenta un detonante. Y es ahí donde debes preguntarte si realmente estás sanando o solo estás esquivando. Porque según lo que nos dicta el contacto cero, recuerden que aquí no somos absolutistas, aquí podemos estar a favor y en contra de todo. Así que poniendo un ejemplo clave, en esa etapa de superación, cuando se da un contacto cero, probablemente tú llegues a sentir que la relación ya no te afecta, que si te encuentras a esa persona, la susodicha, ya no te va a pasar absolutamente nada, que es caso cerrado, pero
la realidad es diferente. La prueba de fuego es volver a tener ese contacto, dejar de tener contacto cero, y esa es la prueba final. Y si esa persona significó tanto para ti, estuvieron juntos durante mucho tiempo, ten por seguro que los recuerdos saldrán a la luz nuevamente y causarán estragos en tu persona. Físicamente lo vas a sentir, tienes que sentirlo, que esa persona fue importante. Tenemos otro punto que nos dice: no fue su ausencia la que me rompió, sino descubrir que podía seguir viviendo sin mí. Si se dan cuenta, aquí hay una creencia por parte de nuestro amigo Ángel. Él en su mente, en su cabecita, él podía asegurar que la otra persona se le hizo bien fácil, que la persona nada más dijo: pues hasta aquí llegamos y vámonos, y borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada. Pero eso también es una distorsión de la realidad, porque a veces la mejor manera de nosotros tratar de sentirnos mejor, o el hecho de no aceptar que la otra persona también tomó la decisión de irse, es ahí donde se puede empezar a distorsionar nuestra realidad por distintos motivos. Hay miles de motivos por los cuales una persona puede creer que a la otra persona no le costó nada en lo absoluto seguir adelante con su vida. Pero ese es otro autocastigo, queridos amigos. Es un autocastigo que tenemos una afectación muy real en nuestra psique que no nos permite analizar la situación con claridad y obtener el punto más objetivo para seguir adelante. Porque a veces lo más fácil es eso, es decir: mira, la otra persona ahí anda como si nada, mira, ni le dolió. Esa es otra de las frases que utilizan nuestros amigos para hacernos sentir mejor. Decir: mira, ahí la otra persona ahí anda como si nada y tú ahí estás sufriendo. Es parte de lo que pues, nuestras amistades a veces nos dicen, no es la forma de reconfortarnos, pero la realidad es que hay mucho que trabajar ahí, así que hay que tener cuidado, porque si te generas una distorsión como la de nuestro amigo Ángel, pues puedes llegar a preguntarte qué es lo que te duele más, que se haya ido o que se haya ido con tanta facilidad. Pero recuerden, eso es una distorsión, porque no sabemos a ciencia cierta si a la otra persona le costó o no le costó seguir adelante. Para ambos fue una situación muy complicada, muy difícil, y cada quien va a integrar esta pérdida de diferente manera. Así que no te dañes pensando en que la otra persona no le costó. No te dañes pensando que a la otra persona se le fue bien fácil separarte de ti. Aunque así lo parezca, te aseguro que no lo fue. Las preguntas más importantes no se dicen por miedo a que la respuesta termine de destruir lo poco que queda en pie. Imaginemos que la relación ya no tiene solución, que ya se acabó, y en la mayoría de los casos es así. Pero si no tienes una red de apoyo sólida, si tus amistades no son las indicadas, en esta situación puede ser que no te estés haciendo las preguntas adecuadas y que en realidad te estés haciendo preguntas erróneas que no van a estar ayudando a tu proceso de integración. ¿Qué preguntas sigo callando por miedo a perder aquello que ya está completamente roto? Esperé tanto a que el amor regresara que olvidé aprender a cerrar la puerta sin rencor. No sé cuántos de ustedes consideren que al terminar una relación lo más sano es que a los 2 o 3 días ya andes con otra persona, que tengas ese chance, tanto hombres y mujeres, que se den esa oportunidad. No vamos a profundizar de si está bien o está mal tener una nueva relación cuando acabas de terminar otra. Pero lo que sí quiero comentar, pero si tú consideras que lo más sano es esperar, yo estoy de acuerdo contigo. Pero en el proceso no quiero que te cierres a la posibilidad de que en algún momento pueda entrar alguien más a tu vida, alguien nuevo. Porque a veces en ese afán de querer esperar, no estás esperando a alguien nuevo. Estás esperando que la misma persona que se fue regrese. Y si te sirve de algo la siguiente frase, quiero que la reflexiones, porque es una frase que si la estudias bien, te puede cambiar la perspectiva. Y la frase es: nunca vuelve quien se fue, aunque regrese. Y si ves que pasan los meses, que pasan los años, y no se ha vuelto a dar esa nueva oportunidad, hay que ver si esa es tu prioridad.
Hay que ver si realmente eso es lo que quieres. Hay que ver a qué te estás dedicando, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas después de esa relación. Si tu objetivo es tener otra relación, puede ser que sí, de esperar un tiempo sea algo saludable hasta decidir salir con alguien más. Pero si en esa espera la persona que se fue ya no regresa, ten en cuenta que si ya pasaron años, meses, más años y la puerta aún no se ha abierto, tal vez no estamos siendo claros, pero sobre todo no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y eso va a traer consecuencias muy perjudiciales. Porque si pasan años y sigues esperando a que la misma persona regrese, no tuviste un correcto proceso de integración de la pérdida. Porque tu vida sigue en pausa por una persona que ya no está. Aceptar que no todo el amor regresa fue más doloroso que la despedida que nunca nos dimos. ¿Qué es lo que me está costando más aceptar? ¿La pérdida en sí? ¿O la idea de que lo que fue ya no va a regresar? ¿O la idea de creer que esa historia puede regresar? Esa fe intrínseca que se niega a aceptar que las cosas son así, que las cosas han cambiado y que todo eso hermoso que vivieron juntos ya no va a volver, ya no es lo más sano. Si llegamos hasta este punto es porque la relación terminó por circunstancias apropiadas. Ambos en su momento creyeron que era lo mejor seguir adelante sin el uno, a ver qué pasaba. Y lo que pasó para cada quien puede ser completamente diferente. Así que sí, algunas historias ya no tienen regreso ni reparación. Y antes de despedir el episodio, queridos amigos, quiero compartirles un pequeño poema que yo realicé cuando precisamente viví una situación muy similar a esta. Una situación en la que vi a esa persona, cruzamos miradas, no nos dijimos nada, pero al mismo tiempo yo sentí internamente que nos dijimos todo. Todo eso, aquello que nunca nos dijimos. Pero para eso, Tony, quítate el fondo musical por completo. A veces, el universo nos regala breves instantes que despiertan lo que creíamos dormido. Verla ahí, como antes, pero sin ya ser parte de lo mismo. Removió algo que no es nostalgia ni deseo, sino reconocimiento. Que hay personas que no se olvidan, no porque duelan, sino porque marcaron el alma con una tinta que no se borra. La conexión que tuvimos fue real, no importa cuánto tiempo haya pasado, ni siquiera si nuestros caminos se separaron por voluntad o por destino. Ese cruce de miradas fue un lenguaje sin palabras que me recordó que fuimos amor, aunque ya no lo seamos. Y en ese instante entendí que algunas conexiones no necesitan un futuro para seguir siendo sagradas en el corazón. Y ahí quedó, amigos, espero les haya gustado ese pequeño poema que les repito, fue en un momento en el que tuve una situación muy similar a la que vivió nuestro amigo Ángel y sin embargo la mejor manera que yo encontré de poder desahogar ese sentimiento y toda esa ansiedad que me hizo preguntarme en aquel entonces, ayer, no es cierto, no fue ayer, Tony, no fue ayer. No, pero sí, en ese entonces tuve que hacerme las preguntas correctas, el por qué seguía yo teniendo esa sensación que hasta me temblaban los dedos de ver nada más a esa persona, pero les repito, o sea, es el nivel de importancia que puede llegar a tener una persona en ti que hasta somáticamente pues puede ser que llegues a desarrollar síntomas físicos propios de no haber cerrado correctamente ese ciclo. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado este pequeño poema de mi inspiración. Una vez hecho eso, creo que tomé la decisión adecuada, seguí por el camino que tenía yo que seguir y aprendí a manejar mis emociones y mis sensaciones al verla de nuevo. ¿Algo, mi buen amigo Tony, que quieras aportar al episodio del día de hoy? Que no le mientas a la gente, sí fue ayer, yo te vi. ¿Cuál ayer, Tony? No digas cosas, ¿cómo se te ocurre que va a ser ayer? Es una broma, sí, ya. Es que esta vez se me olvidó decir que volvemos a la seriedad que nos caracteriza. Es que sí, tenía yo que hacer la broma, ya saben, es mi mecanismo de defensa. Yo hago bromas, es parte de mi personalidad, pero cuando toca ser serio, hay que ser serio. Pero en este caso creo que encajaba perfectamente. Así que pues sin nada más que agregar, Tony, porque no aportaste nada en realidad.
Y si hasta este punto no has identificado de qué canción se trata esta historia, la canción es ¿Cómo te va mi amor? De Grupo Pandora. Ay, para la gente dolida. Y recuerden que si conocen a alguien que le pueda servir de mucho o de poco este contenido, háganme el grandísimo favor de compartírselo. Y si a ti te gustó, pues ya sabes qué hacer. Ustedes y yo podemos hacer de este mundo una sociedad más consciente, más humana y más resiliente. Yo soy su amigo Sergio. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.